Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que continúan domingo tras domingo conectándose con nosotros, ya sea a través del teléfono o de las redes. Qué bueno que estás escuchando en esta mañana otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y de esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Puedes comunicarte al 787-259-1155. Hoy vamos a estar basándonos en los versículos 1 al 3 del Salmo 5. Dice así la palabra del Señor: Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Una oración pidiendo ayuda, una oración pidiendo protección. El libro de los Salmos, llamado también Salterio, corresponde al conjunto de 150 salmos. Y los salmos, según los eruditos y muchas personas, es de los libros bíblicos que más la gente lee. No que estudia, sino que lee, y son poemas que se cantaban en el templo de Jerusalén y se recitaban en sinagogas y eran leídos en escuelas de diferentes rabinos. Y cuánto consuelo traían, cuánto ánimo provocaban, cuánta esperanza. Algunos de estos salmos son atribuidos al rey David, a los hijos de Coré, a los hijos de Asaf y a otros. Inclusive hay un salmo de Moisés. Son salmos que nos ayudan, que nos dan esperanza en toda circunstancia que nos rodee. Por lo tanto, también Jesús estuvo cantando algunos de esos salmos de su vida, como el Salmo 118, cuando se dirigía al Monte de los Olivos, porque estos salmos se cantaban para ocasiones y solemnidades, o sea, situaciones especiales. Por lo tanto, también nos dan una base o una idea de la historia de Israel, de la historia de algunos de sus hijos, de su pueblo. Y son instrucciones para dárselas a directores de coro, porque se cantaban en el templo. Y el Salmo 5 es un salmo que atrajo mi atención porque alude a la protección de Dios. Y qué mejor que en unos días como nos ha tocado vivir, que nosotros podamos ir y leer de la palabra de Dios todo lo que alude a su protección, a su ayuda, y ver la confianza del que la escribió, a un Dios que no solamente escucha, sino que también ayuda. Así que este salmo tan hermoso que dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Nos da a nosotros instrucciones este salmo? Claro que sí. Todos los salmos, toda la palabra nos instruye. Es inspirada por Dios para poder instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para alimentarnos.
para disciplinarnos. Y hay condiciones que nos presenta este salmo para poder gozar de esa protección y de esa ayuda del Señor. Porque hay muchas personas que no tienen a Dios como su Señor. Hay gente que se cree que haciendo lo malo, Dios lo va a proteger. Y el Señor fue bien claro cuando nos enseñó a través de Jesucristo que todo aquel que hace lo malo es esclavo de lo malo. Y Pablo decía que todo aquel que sembrare algo malo, eso iba a cosechar. Pero el que sembrare algo bueno, la cosecha sería buena y beneficiosa para su vida. El Salmo 5 nos da condiciones para nosotros poder ser atendidos. Y todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios en este momento. Tú y yo la necesitamos. Hay tantas situaciones que nos son contrarias. Situaciones que el mundo ha provocado para causarte temor, para causarte miedo, para causarte enfermedades, indignación, depresiones, angustias, desesperación. El mundo presidido por el maligno que nos arrastra como corrientes de agua hacia lo malo, hacia lo negativo. Hoy más que nunca necesitamos a Dios. Necesitamos que Él nos proteja, que Él nos ayude. Y la primera condición que te da este salmo es que nosotros podamos pertenecer a su pueblo. Porque solamente aquellos que pertenecen al pueblo de Dios tienen ese privilegio de que Él les responda. Te dice el Salmo 5, en el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Eso quiere decir que el salmista era parte del pueblo de Dios. ¿Eres parte del pueblo de Dios? El Señor envió a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad, para hacernos un favor, y eso es la gracia de Dios, de poder entrar al cielo a través de Jesús y de ser parte de un pueblo santo, de un pueblo separado, de un linaje escogido, un pueblo que le sirve a Dios, que es sacerdote, un sacerdocio santo. Así es que la primera condición para que Él nos ayude es ser parte de su pueblo, estar bajo su pacto, el pacto de sangre, el nuevo pacto basado en el sacrificio de el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti y por mí para limpiarnos de toda maldad y para poder convertirnos en su pueblo. En el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso es tan importante pertenecer al pueblo de Dios. Perdón, el pueblo de Dios ha recibido una constitución, ha recibido mandamientos. Por eso Jesucristo decía, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar por el lugar santísimo, que era el lugar más
íntimo del tabernáculo y del templo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios y solamente entraba el sumo sacerdote. El pueblo ni los sacerdotes podían entrar. Pero cuando Cristo vino, Él mismo se convirtió en velo con su carne para ser rajado por ti, para que tú y yo pudiéramos entrar en el lugar santísimo por su sangre. Y dice Hebreos 10, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vemos aquí que hay un camino establecido para llegar al cielo. Antes no podíamos entrar al cielo. Antes le servíamos a dioses falsos. Estábamos confundidos y engañados. Pero Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí y se convirtió en un camino al cielo. Y dice en el libro de Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Vemos que hay un camino que se ha abierto al cielo a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, confía tu vida a su cuidado. Permite que tu vida dependa de Él para poder recibir ayuda, para poder recibir fortaleza, para recibir confianza. Él es bueno. Confía en su bondad como lo hacían los salmistas. Sabían que era su rey, que era su Dios. Así que el primer criterio es el poder pertenecer a su pueblo. Y si no le has dado tu corazón a Cristo en este momento, dale tu corazón. Sabes que hay situaciones bien difíciles que están ocurriendo en el mundo y nos dan señales de que Cristo es real, que Cristo lo que dijo lo va a cumplir. Hay señales que nos hablan de que Él viene. Y todo lo que nos ocurre, que nos aturde, que nos hace sentir tristes, angustiados, todo lo que nos enferma, todo lo que nos atemoriza, viene del mundo. Y Él ha vencido al mundo. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, para que tu nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Y si te has apartado, regresa al redil, regresa a Dios, regresa a casa, como habla la parábola del hijo pródigo. No es tiempo para estar dándole la espalda a la verdad, a Dios, a Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Y el segundo criterio para lograr esa ayuda, esa protección de parte del Señor, además de ser su pueblo, es que hablemos con Él. La oración es básica. Estos son tiempos donde tenemos que estar orando y velando, orando intensamente. En la parábola de la viuda y el juez insensato, el Señor Jesucristo recalcaba eso, que oremos sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque Él está atento. Él está atento a tus oraciones. Orar es hablar con Dios y escucharlo a Él hablar. No solamente tú hablarle, sino escucha cómo Él te contesta, porque el Señor está vivo. Él habla. Y Él habla a través de su palabra, Él habla a través de su Santo Espíritu, Él habla a través de todas las circunstancias que están pasando alrededor nuestro, a través de las pruebas. El Salmo 5.1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras.
considera mi gemir. El salmista sabía que le estaba hablando a su rey, al que gobernaba su vida, al que él le había entregado su alma, al dueño de nuestro ser. Mi rey, mi Dios soberano, escucha con atención mis palabras. Estos son tiempos de oración, estos son tiempos de doblar rodillas, estos son tiempos de encerrarte en el aposento, en tu lugar secreto y comenzar a echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Llámanos al 787-259-1155. El libro de Job, en el capítulo 22, versículo 27, dice: orarás a Él y Él te oirá. ¿Sabes que Daniel, el profeta Daniel, oraba y daba gracias delante de su Dios? Él estaba cautivo, él estaba en Babilonia. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, pero cayó en el cautiverio de Babilonia, donde se llevaron los príncipes y todos aquellos representantes oficiales del gobierno de Israel. Se los llevaron. Y entre ellos iba Daniel y sus amigos. Pero si algo no perdió Daniel en medio del cautiverio, fue hablar con su Dios. En medio de tantos dioses falsos. Y a nosotros nos rodean tantos dioses falsos. La gente se ha fabricado sus propios dioses. Y le creen más a las noticias, le creen más a los ídolos, le creen más a artistas inmorales, paganos, que al mismo Dios. La gente cree más a la mentira que a la verdad. Pero tú, si eres parte del pueblo de Dios y tienes la constitución de Dios, que es la Biblia, y hablas a un Dios que sabes que está vivo, que resucitó, Jesucristo murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Si tú estás atento y hablas con Él, y le suplicas que escuche con atención tus palabras, Él te va a oír. Él te va a oír como también escuchó a Daniel y lo protegió en el foso de los leones y lo protegió en ese imperio pagano. Lo puso en honra. El Salmo 5, versículo 2, el salmista decía: está atento a la voz de mi clamor. ¿Qué es un clamor? Es una súplica. Una súplica al Dios que solamente es el único que puede ayudarnos. Clama a Él. Clama a Dios. Haz como el profeta Jeremías, que decía, que Dios le decía: clama a mí y yo te responderé. Y te haré conocer cosas grandes y ocultas y maravillosas que tú no conoces. Un clamor es una súplica. Dobla tus rodillas a Dios, no a los falsos dioses ni a las falsas imágenes que representan ni que dioses, no. Habla con Dios a través de Jesucristo. Pablo en 1 de Timoteo 5, versículo 5, dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Estaba hablando de las viudas, de las verdaderas viudas que necesitaban, y hacía una diferencia de aquellas que eran indecentes, inmorales y lo que buscaban era para sus placeres. No. Él decía: hay que cuidar de las viudas, hay que cuidar de las mujeres que están solas y hay que ayudarlas, pero las que son sinceras, las que son verdaderas, las que esperan en Dios, las que son diligentes en súplicas y oraciones noche y día, y no solamente a las viudas, sino los viudos, los que se han quedado solos, los que esperan a Dios, los que saben y tienen confianza de que tienen un rey, de que tienen un Dios personal. Llámanos al 787
259-1155. Primeramente, la condición para que el Señor te ayude y te proteja es que seas parte de su pueblo. Y eres parte de su pueblo cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y el único Dios de tu vida, y renuncias a todos los dioses falsos. Te dejas limpiar por su sangre y te dejas instruir por su palabra, te dejas guiar por Él. Entonces hay un camino abierto que Jesucristo mismo construyó con su cuerpo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos llegar al Padre. Quitó todo obstáculo demoníaco, mundano, venció a los demonios con ese triunfo de la cruz y nos permitió a nosotros ahora ver a Dios como nuestro papá. Abba Padre, ahora podemos dirigirnos a Él y pedirle a Él. Pero tercero, hay una tercera condición en ese Salmo 5. Y es que no solamente nosotros oremos, sino que gimamos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Tiene que haber llanto delante del Señor. Los llantos atraen a Jesús porque representan un espíritu quebrantado. Y un espíritu que está quebrantado y humillado, el Señor nos rechaza. El Señor rechaza a los altivos, aquellos que creen que no necesitan ayuda, aquellos que tienen los espíritus enaltecidos, que se creen dioses y se creen que con los dioses falsos que tienen pueden resolver los problemas. Pero el Señor dice que a un espíritu humillado, quebrantado, Él no rechaza. Y hubo llantos que atrajeron a Jesús. Y el libro de Lucas, en el capítulo 7, te habla de un llanto que atrajo a Jesús. El llanto de una viuda. Dice que cuando llegaron a la entrada del pueblo, en Lucas 7:12, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Vemos que hay muchas mujeres que quizás no están viudas físicamente hablando, pero emocionalmente sí, porque no saben de sus hijos o sus hijos están perdidos. Y hay un clamor, hay un gemir en su corazón, no solamente de ella, sino también de los padres, de los varones. ¿Y sabes que ese llanto atrajo a Jesús? Y Él se dirigió a donde estaba el muerto en su lecho, que era prohibido en ese tiempo porque te podías contaminar. Y se acercó y tocó el lecho, le habló al muchacho. Pero antes de eso le había hablado a su madre y le dijo: no llores. Él se compadeció de ella, como se compadece de ti en este momento con todas las situaciones y problemas que tienes con tus hijos. Recuerda, si Jesús sintió compasión de esa mujer, también tiene compasión de ti. Llámanos al 787-259-1155. Te habla de otro suceso de Lucas, en Lucas capítulo 7, versículo 37. Y te habla de cuando Jesús fue a una invitación de un fariseo llamado Simón y se sentó con él a la mesa, y una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Y al ver eso, aquel fariseo Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Pero Jesús le dijo: tengo algo que decirte. Y le puso
por ejemplo, a 2 hombres que le debían dinero a alguien, y a uno de ellos le debía 500 monedas de plata y a otro solo 50. Y como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre?, decía Jesús. Y Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza y ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Hay oportunidades para todos, hay oportunidades para ti, no importa cómo te hayas comportado, no importa qué clase de vida hayas llevado, pero si hay angustia en tu corazón, si hay búsqueda de ayuda y de protección de Dios, dobla tus rodillas. Gime delante del Señor, habla con Él, porque Él te escucha, Él se compadece de ti. El Salmo 42, el salmista decía ese poema tan tremendo: tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo, quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas, mis enemigos no dejan de decirme: ahora sí tu Dios te abandonó. Pero sabes que en el versículo 5, el mismo salmista decía: pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vale la pena. Vale la pena el poder esperar en Dios. Vale la pena ser su pueblo. Vale la pena orar y hablar con Él. Vale la pena gemir delante del Señor. Por eso en este momento te pido que pongas tu confianza en Dios. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Habla con Él, gime. Presenta todos tus problemas delante de Él porque Él te escucha. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llevo todas estas peticiones de mis hermanos delante de ti. Son parte de tu pueblo. Otros quizás este día, Señor, te acepten como Señor y Salvador y se añadan a ser parte de tu pueblo. Te pido que escuches su clamor. Te pido, Padre amado, que te compadezcas de sus lágrimas. Señor, que le limpies las lágrimas. Va a llegar el momento donde vamos a estar la eternidad contigo y allí no habrá lágrimas, allí no habrá dolor, allí no habrá enfermedades, allí no habrá crisis, Dios mío. Simplemente vamos a estar contigo. Gracias te damos, Dios, por tu ayuda, la ayuda que nos das cuando te la pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Dios te bendiga.